Vas. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas que nos siguen a través de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Nos encontramos el día con los compañeros de San Quintín. Vamos a platicar el día de hoy con el compañero Lorenzo Rodríguez. Él es secretario general del Sindicato Independiente Nacional, Democrático Nacional de Jornaleros Agrícolas. Y bueno, pues nos va a contar el día de hoy cómo es que se está llevando a cabo la batalla en estos momentos al norte del país, particularmente con los compañeros jornaleros que producen, entre otras cosas, fresa, jitomate, y que en esta pandemia pues han quedado desprotegidos ante la situación que estamos viviendo. Y bueno, queremos darle la bienvenida a Lorenzo. Hola, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alondra. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues al contrario, agradecerles por el espacio y para poder hablar sobre este tema tan importante, ya que pues aquí en el Valle de San Quintín, como dijiste al principio, creo que hemos venido trabajando mucho y pues a nivel mundial, no solamente México, se ha venido presentando precisamente este tema que sí nos interesa mucho tocar el día de hoy, que es el COVID-19, sobre cómo pues a partir de la declaración del 24 de marzo y del 31 de marzo que hizo la Secretaría de Salud junto con la Presidencia de la República Mexicana, pues, se considera precisamente que el trabajo de los jornaleros agrícolas es un trabajo esencial. Dicen ellos que no pueden parar labores, que tienen que seguir trabajando, y a partir de ahí nosotros hemos pues tocado puertas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social local, y tanto local como federal, para precisamente ver sobre este tema, porque ya que si se dice que los trabajadores tienen que continuar laborando, entonces pues se tiene que hacer bajo ciertas medidas de seguridad que no se estaban tomando. Algunas empresas hoy ya están empezando a hacerlo, pero porque la verdad fue muy difícil para que las empresas entendieran que tienen que proteger, antes de proteger solamente el producto, tienen que proteger las manos de las personas, tienen que proteger las manos que laboran y precisamente hacen posible que estos productos lleguen en los diferentes mercados, ¿no? Entonces, pues agradecerte el espacio y pues vamos a enfocarnos un poco en este tema precisamente, que es lo que nos interesa mucho. Claro, sí, pues justamente era lo que queríamos abordar, porque, bueno, sabemos que de por sí las condiciones de los jornaleros y las jornaleras en San Quintín y en otras partes del norte del país y del mundo son muy precarias. Y bueno, pues, ¿qué les han dicho las autoridades laborales? ¿Qué es lo que ustedes han hecho también para presionar esto que tú comentas, cómo se están cuidando o están llevando adelante las medidas de seguridad para los jornaleros y jornaleras? Y si nos pudieras comentar más o menos la composición de este sector que existe particularmente en San Quintín, son cuántos, bueno, hombres, mujeres, niños, bueno, jóvenes que trabajan en esta situación. Sí, mira, primero, a partir, te digo que de estos comunicados, estos decretos, de hecho lo hicieron un decreto, ¿no? Lo sacó ahí publicado en el periódico oficial de la Nación, ahí a través de la Presidencia de la República Mexicana. Pues nosotros desde como 15 días antes de que se publicara, nosotros como organización empezamos precisamente a hacer mesas de trabajo con los diferentes dirigentes de colonias y algunos compañeros y compañeras jornaleras que laboran en diferentes campos agrícolas, precisamente primero para ver cuál es la opinión de cada uno de ellos, ¿no? Cómo ven las cosas, qué opinan, porque pues así como sucede en muchas partes del mundo, y en
otras ciudades, también aquí al principio era como que, pues, era como, mucha gente lo tomaba como broma, mucha gente no lo creía, mucha gente decía, no pasa nada, es hasta allá, eso está pasando en Estados Unidos, eso está pasando en otro país, pero pues, aquí no va a llegar, ¿no? O sea, la gente también, muchos, pues cabe mencionar que estaban en esa postura y algunos compañeros pues dijimos, ok, pero pues es una enfermedad muy contagiosa, es un virus muy contagiosa, y que si las personas que viajan de un lado y más aquí en esta zona, que los turistas aquí se la viven muy bien, sobre todo estadounidenses, entonces van y vienen muy seguido, compañeros jornaleros que son contratados a través de la visa H2A, que se van a trabajar temporalmente en Estados Unidos, se van por 3 meses, 4 meses, 6 meses, van y regresan, terminan su temporada y todos vienen aquí, y nadie estaba tomando no había ningún filtro, no había nada, ¿no? Que realmente para empezar a prevenir. Entonces, pues nosotros dijimos, pues tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos, tenemos que buscar la manera de presionar al gobierno y de concientizar a la sociedad y a los trabajadores que este tema viene y viene en serio. Entonces, una vez ya reunidos, lo que pues, hicimos fue elaborar un escrito precisamente para enviárselo al maestro Sergio Moctezuma, que es el encargado, es el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí del gobierno del estado de Baja California, para solicitarle una audiencia de inmediato para poder reunirnos con ellos y plantearle pues nuestras propuestas de manera muy puntual, precisamente para que empezara a ver qué estaban ellos haciendo como autoridades, qué podíamos aportar nosotros, e incluso solicitamos una mesa de trabajo donde estuviera la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INPI, incluso, que es el encargado de precisamente ver el tema de los pueblos originarios, y pues dentro de esta zona hay muchos compañeros, o la mayoría, un 60%, habla alguna lengua originaria, ya puede, sobre todo triqui y mixteco, ¿no? Entonces, ellos tienen mucho que ver ahí para que poder empezar a entrar en el tema y que la gente, cuando se le enviara el mensaje, primero de concientización o las medidas de seguridad que hay que tomar, pues, entendieran perfectamente el mensaje. Y ahí entonces pues ya de inmediato, afortunadamente tenemos una relación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social muy constante aquí a nivel local. Entonces de inmediato nos otorgaron la audiencia, nos reunimos con ellos, llevamos una propuesta de trabajo donde precisamente lo que más nos interesaba era que todos los trabajadores estuvieran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, que se verificara de manera inmediata que todos los trabajadores estuvieran afiliados, y segundo, que checaran la manera en que transportan a los trabajadores de sus casas a sus centros de trabajo y de sus centros de trabajo a sus casas, ya que pues aquí ponen camiones para los trabajadores, pero son camiones donde deberían caber 40 trabajadores, por ejemplo, 44 máximo, y ellos meten a 80 trabajadores, o meten a 100, o meten a 90. Entonces imagínate el nivel de pues sí, no cabe de hacinamiento, ¿no? Sí, hacinamiento, y imagínate si alguno de los trabajadores estuviera infectado del COVID-19, como esto, nosotros decíamos, esto se va a desparramar como el fuego. O sea, imagínate el nivel de ¿cómo se podría decir? O sea, están totalmente vulnerables, pues. O sea, era imposible que alguien no se infectara bajo estas condiciones, en caso de que se detectara a uno, o que uno de los trabajadores estuviera infectado. Entonces, pero también nos decían, no, pero es que aquí todavía no llega, ¿no? Entonces a la propia autoridad, así como que no hay bronca. Entonces le decíamos, no, es que tenemos que empezar a tomar medidas de seguridad. No puede ser posible que esos camiones vayan allá. Entonces también, incluso la Secretaría de Transportes
municipal, que es el encargado de inspeccionar aquí los camiones y que transportan el personal del campo, pues también se les hizo el llamado para que ellos empezaran a trabajar de manera inmediata, e incluso al Consejo Agrícola de Baja California, que es donde se aglutinan todas las empresas agrícolas. Aquí en el Valle tenemos más de 100 empresas agrícolas, entre grandes, medianas y pequeñas, y incluso hicimos la invitación para que ellos se sentaran y pudiéramos pues platicar y buscar alternativas conjuntas donde pues pudiéramos todos, tanto sindicato, gobierno y representantes de empresas, pudiéramos ponernos de acuerdo cuáles son las medidas que habrían que tomar, y una vez teniendo los acuerdos, todas las empresas tenían que acatar, ¿no? Y ya las que no acataban, pues se tienen que ser multadas, e incluso la amenaza de cerrarlas, ¿no? Si no acataban las medidas de seguridad. Entonces, yo creo que ese trabajo fue importante, aunque el Consejo Agrícola no sé si quiso sentar con nosotros, pero sí se sentó con el gobierno, ¿no? Pero nosotros llevamos todas las propuestas, metimos las propuestas a través del gobierno del Estado, y así fue como se logró que por fin el Consejo Agrícola de Baja California dijera, ok, está bien, tienen razón, porque también había la amenaza incluso de que se cerraran las fronteras para los productos. Entonces le decíamos, ok, si cierran las fronteras vamos a perder todos, o sea, tanto los trabajadores, bueno, los empresarios dicen que también van a perder, pero sobre todo los trabajadores. Hay mucha gente que vive al día, que tiene que laborar, etcétera, o que si se queda un mes sin trabajo, o sea, ya no se van a morir por el tema del COVID-19, sino que van a morir de hambre, ¿no? Entonces, realmente es un tema muy complicado. Entonces, lo que nosotros decíamos, ok, queremos cuidar que no cierren las fronteras, queremos cuidar que siga habiendo alimentos, tanto para la familia de los jornaleros que sigan laborando, pero también para que el resto que sí tiene la posibilidad de estar en cuarentena, pues tenga de dónde subsistirse. Pues entonces necesitamos trabajar de la mano, ¿no? Entonces fue así como se entró en el tema, y ya dijeron, ok, sí tienen razón, vamos a entrar en el tema protegiendo a los trabajadores, y así se empezó a implementar, sobre todo en las grandes empresas, que se hiciera, aquí empezaron a implementar que de 40 trabajadores que viajaban en un camión, o de 80 o de 100, ya solamente viajaban 20 por camión, ¿no? Entonces sí era uno por asiento, ¿no? Entonces pues ya empezó a cambiar eso, ¿no? Entonces empezaron a dar gel antibacterial dentro de los campos para los trabajadores, empezaron a poner agua suficiente para que se lavaran las manos, jabón suficiente para lavarse las manos, incluso algunas empresas empezaron a equiparlos con cubrebocas, checarles la temperatura a los trabajadores, e incluso hay unas empresas que se fueron un poco más allá, donde empezaron a meter un trabajador, solamente 10 trabajadores por camión, y pues entonces a partir de ahí empezamos más o menos a implementar esas medidas en conjunto, pero también había empresas que no querían, ¿no? O sea, estaban poniendo resistencia, o decían que sí, pero en la mera hora no lo hacían. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar a través de porque tenemos compañeros que están afiliados a la organización, entonces, y que están en los diferentes campos agrícolas. Entonces teníamos como toda la información en la mano, y empezamos a convocar a los trabajadores y decirles, ¿sabes qué? Estas medidas se van a empezar a implementar dentro de los campos, y si la empresa donde no estás laborando no lo está implementando, necesitamos que nos lo haga saber de inmediato. Que nos digas el nombre de la empresa, la dirección de la oficina, dónde está ubicado, cuántos trabajadores aproximadamente tiene y qué es lo que no está cumpliendo la empresa. Entonces empezamos a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y mi empresa que no hacía, la primera lista, me acuerdo que entregamos de las empresas que no estaban cumpliendo, era como de 10 empresas. Ya posteriormente fuimos entregando más y más nombres, y entonces empezaron a inspeccionar dentro de los campos si realmente estaban cumpliendo, pero no hubo como necesidad de inspeccionar en todos los campos, porque se enteraron que
ya empezó la inspección en los diferentes campos, entonces empezaron ya a alinearse, ¿no? A muchas de las empresas, pues ya no les quedaba de otra, pero aún así nos dicen los trabajadores, hemos estado recibiendo reportes que siguen habiendo empresas que pues les vale todavía, ¿no? Entonces decimos, ok, nomás señálenosla y díganos cuál es y se les van a caer, pero también hay otra realidad, Alondra, que ese personal que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está muy limitado. Aquí en Baja California, tú sabes que es es una zona, por ejemplo, en el Valle de San Quintín es agrícola, lo que es Maneadero, Ojos Negros, Valle de la Trinidad, son zonas agrícolas, e incluso Valle de Mexicali son zonas agrícolas, pero en la ciudad lo que es Tijuana, Tecate, Mexicali, son zonas de maquilas, son zonas de maquilas. Entonces imagínate cuántas maquilas hay. No tengo un número exacto de maquilas que hayan, pero son cientos los que hay. Entonces, y cientos de campos agrícolas para alrededor de 10 o 15 inspectores que tienen. Claro. Justamente es lo que te iba a preguntar, Lorenzo, perdón que te interrumpa. Baja California, según la entrevista que se da el día de hoy, o la conferencia de prensa que se da el día de hoy por parte de López-Gatell y del gobierno de México, se opone a Baja California como la cuarta entidad con más contagiados o con casos sospechosos dentro de toda la República Mexicana, ¿no? El Distrito Federal y el Estado de México, por obvias razones, son los primeros lugares, pero llama mucho la atención que Baja California sea uno de los estados con mayor número de contagios, y esto tiene que ver justo con esto último que comentas. Por un lado, el tema de las maquilas, en donde ya hemos también dado seguimiento cómo están engañando a los trabajadores de las maquilas, les están diciendo que fabrican cuestiones esenciales cuando no es verdad. Y por el otro lado está el tema justamente de lo que comentas, las zonas que son de jornaleros agrícolas, que sí son actividades esenciales, que sí los trabajadores tienen que trabajar para poder pues ganarse el pan de cada día, porque viven al día. Y justamente yo creo que una de las partes más importantes de cubrir a los trabajadores agrícolas es esta labor que tú comentas hicieron, ¿no? El tema de las entrevistas que tienen con la gente de Secretaría de Trabajo, etcétera, que efectivamente no se está dando abasto para poder como visualizar o revisar todas estas zonas, pero esta parte que también ustedes como jornaleros pues toman y lanzan como iniciativa, empezando desde el tema de los camiones que no vayan saturados hasta medidas básicas de control dentro de los campos agrícolas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto último que comentas, y no sé, ¿no? Cómo ustedes han tenido esta comunicación con las otras zonas que dices de jornaleros a lo largo de la frontera norte. Sí, mira, afortunadamente, tú sabes, desde 2015 que estalló el paro laboral aquí el 17 de marzo, pues hicimos mucho, pues se visibilizó, primero se visibilizó las condiciones en que viven los y las jornaleras en los diferentes campos agrícolas del Valle de San Quintín, y pudimos hacer muchos, pues fue un movimiento que sí impactó, no solamente a nivel estatal o a nivel municipal, sino a nivel nacional. Incluso hicimos muchos contactos con movimientos internacionales, y pues tenemos como esos contactos en los diferentes estados de la República Mexicana donde hay jornaleros, y uno de los las alianzas muy buenas que hicimos fue con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, que está en 8 estados de la República Mexicana. Incluso nosotros como organización tenemos 4 secciones. Tenemos nuestra sección aquí de Baja California, tenemos compañeros allí en Sonora, tenemos compañeros en Jalisco, entonces tenemos compañeros en Morelos y en otros contactos en Sinaloa, etcétera. Entonces sí tenemos como pues información sobre lo que está pasando en los diferentes campos agrícolas. Entonces sí, afortunadamente aquí como tenemos aquí como el grupo central, la base, un trabajo un poco más avanzado, un poco más organizado, entonces tenemos como más fuerza de poder presionar al gobierno, intentarlo incluso para que empiece a tomar medidas y obligue al
otros estados de la República Mexicana, pues no hay tanto organización y no hay un liderazgo que realmente pueda llevar estos temas y obligar, presionar a la Secretaría de Trabajo y Previsión local y federal para que también empiecen a atender esos temas. Eso sí nos sigue preocupando mucho porque la información que nos llega es que los trabajadores agrícolas siguen laborando como si nada, no hay medidas, siguen saturando los camiones, no están otorgando gel antibacterial, no están dando agua suficiente para lavarse las manos, jabón suficiente. Entonces, hay mucho trabajo para hacer. Precisamente el día de ayer enviamos un documento a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, a la maestra Luisa María Alcalde, para pues hacerle conocimiento pues lo que está pasando, e incluso enviamos propuestas que consideramos que hay que empezar a implementarlas de manera inmediata dentro de no solamente de los campos agrícolas del Valle de San Quintín, sino del resto del país. Tenemos ahí identificado que son alrededor de 19 estados de la República Mexicana que tienen jornaleros y jornaleras, entonces, pero los de mayor número es Baja California, precisamente Baja California Sur, tenemos Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán, son como los que están más identificados. También en Guanajuato, donde hay muchos trabajadores agrícolas, ¿no? Donde cientos, por ejemplo, Sinaloa se habla de alrededor de 200,000 jornaleros y jornaleras agrícolas que llegan en las temporadas de mayor cosecha. En Sonora casi es un número similar. Aquí en Baja California tenemos igual como alrededor de 100,000, lo que es el Valle de San Quintín y el resto de las comunidades que ya mencioné antes, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucho trabajo que hacer, pero también me quería regresar un poquito a Londra para precisamente de los casos de Baja California. Hay una página que es oficial del gobierno del estado de Baja California, donde precisamente nos estamos actualizando de toda la información sobre los casos negativos que tienen, los casos sospechosos, los casos confirmados. Y, por ejemplo, entre antier y hoy, casi el número era de 100 y tanto, y ahora tenemos 263 casos confirmados en el estado, y es un estado muy pequeño. Tenemos 17 defunciones, o sea, 17 muertos tenemos ya aquí en Baja California, e incluso hoy se confirmó que hay ya un caso confirmado aquí en el Valle de San Quintín. Entonces es un tema bastante preocupante, y esto tiene que ver precisamente con el tema de muchos campos agrícolas, muchas maquilas, pero nuestra cercanía también con Estados Unidos, porque hay gente incluso que sigue cruzando, que va, que viene. Se decía hace rato de los trabajadores de H2A que van y vienen. Incluso la gente que vive en Tijuana, en Mexicali, que es donde está peor la situación. Creo que sí, pues tenemos mucho trabajo que hacer para poder pues tener todas las medidas posibles, tomar todas las medidas posibles para poder pues prevenir, ¿no? Y pues de un llamado igual a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tanto local y federal, es que necesitamos ya que hayan medidas más drásticas con las empresas que no quieran cumplir, porque de otra manera no van a cumplir, de otra manera van a querer seguir simulando como han estado haciendo durante muchos años, y creo que ya no estamos en tiempos de estar solamente simulando o jugando, sino necesitamos que las cosas se tomen con seriedad, necesitamos que el gobierno realmente haga su trabajo, y que las empresas que no quieran cumplir, como bien lo ha declarado el propio secretario de Trabajo y Previsión Social aquí del estado de Baja California, porque se cierren las empresas que no quieran cumplir, aunque sean de trabajos esenciales, y no quieren dar las medidas, no quieren garantizar la seguridad de sus trabajadores, entonces que lo cierren, ¿no? Entonces también nos sumamos a ese llamado que él
compromiso el día de ayer también, donde dice precisamente las empresas que no quieran cumplir, aunque sean estén realizando o estén dentro de lo que es el trabajo esencial, si no están protegiendo a sus trabajadores, si no están tomando las medidas necesarias para proteger la vida de los trabajadores, entonces nos vamos a tener que clausurar, ¿no? Entonces, por supuesto que nos sumamos a eso, sabemos que, pero también necesitamos que el gobierno federal se sume también, sobre todo el área de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para apoyar a la Secretaría de Trabajo y Previsión local, porque los está rebasando el problema. Te digo, hay muy poco personal. Tenemos, por ejemplo, en el Valle de San Quintín tenemos solamente un inspector tenemos para más de 100 empresas agrícolas. En Ensenada tenemos, Maquila, tenemos alrededor de 50, 60 campos agrícolas y solamente hay 4 inspectores. Entonces, en todo el municipio tenemos 5 inspectores, ¿no? Entonces, creo que es un problema bastante fuerte, porque por más que ellos quieran hacer su chamba, pero si no hay recursos suficientes y no hay personal suficiente, solamente alcanzan a inspeccionar máximo 2 empresas por día. Entonces, imagínense de cientos que estamos hablando, creo que es necesitamos trabajar mucho más. Sí, claro. Ajá. Sí, justo esto que comentas, perdona que te interrumpa, se han disparado básicamente las cifras y los datos justo por esta estimación que daba el gobierno de que hay muchísimos casos que pueden ser positivos que no están contabilizados, y al día de hoy se duplica básicamente la cifra, ¿no? En el caso de Baja California, este dato que daba sobre ya contagiados dentro de las empresas o dentro de las zonas en donde están los jornaleros. Y bueno, otra de las denuncias que ustedes hacían cuando casi recién iniciaba el tema de la contingencia, era que había empresas filiales de Berrimex y de Driscolls que estaban despidiendo a trabajadores en plena contingencia. No sé si esta situación se ha mantenido, Lorenzo, o es algo que se haya logrado detener, el hecho de que estén despidiendo a trabajadores en medio de la contingencia, y si se está dando, ¿por qué se está dando, no? O sea, ¿cuáles son los motivos por los cuales ellos están adoptando estas medidas? Porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto también en el caso de las maquilas al norte es que en tanto los trabajadores han presionado a las empresas, al menos para que cumplan con lo básico, que es esto que comentas, el gel antibacterial, el cubrebocas, etcétera, que en algunas empresas les han dicho que el cubrebocas les debe de durar una semana y tienen que lavar con alcohol para que les dure. No sé si en los ranchos ha pasado esto, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esta situación en el caso de ustedes, de los jornaleros? Si sigue habiendo despidos, si no, y qué medidas se pueden o se están tomando, si ustedes como sindicatos, si ustedes como organizaciones están tomarán alguna medida al respecto de estas graves acciones por parte de las empresas. Sí, efectivamente, cuando apenas arrancó esto y empezamos a presionar, nos despidieron un compañero precisamente que por recién se había afiliado a la organización y había empezado a trabajar. Y, pues esta fue de la empresa Berlimex, precisamente, que es filial de Driscolls. Ellos son una empresa antisindical que pues cualquiera que se atreve a organizarse, pues lo primero que hacen es despedir, ¿no? Entonces, buscar cómo controlar, tener el control total para que no se les salga de control nada, ¿no? Entonces, nos despidieron el compañero cuando apenas empezamos, porque fue una reunión que tuvimos, creo que vieron las fotos, etcétera, no sé qué pasó exactamente, pero fueron en el trabajo y dijeron que pues ya no iban a ocupar de sus manos, entonces que ya, pero que pues que lo iban a alquilar, ¿no? Pero pues desafortunadamente se cerró la junta de conciliación y arbitraje, entonces estamos esperando precisamente ese tema, ya lo pusimos sobre la mesa también, pero queremos, como él ya está dispuesto a ir a la demanda y todo, entonces estamos esperando eso. Entonces fue el único caso que tuvimos que fue despido, pero lo que sí está pasando era que descansaban a los trabajadores que tenían alguna síntoma de gripe, por ejemplo, si tosían o algo así, de inmediato los descansaban, o sea, y sin goce de sueldo, solamente los mandaban a la casa y a veces descansar, vas a descansar 4 días, ya cuando te recuperes
siquiera los mandaban al seguro, ni siquiera les checaban la temperatura, ni siquiera, simplemente te vas a tu casa y descansas y ya. Entonces, nosotros lo vimos muy injusto, que no podía ser posible que eso estuviera pasando, y eso también lo denunciamos, y eso también se tocó en la mesa de trabajo que se tuvo ya con el Consejo Agrícola, y se logró detener eso, ¿no? Se logró detener, y ya el trabajador pues que presentara algunos síntomas, que lo mandaran al seguro, ¿no? Y que les checaran la temperatura, y si el trabajador quería incapacidad, pues que le dieran incapacidad, pues se supone que para eso están afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social los trabajadores, y ni siquiera la empresa tenía que pagar, simplemente tenía que cumplir con darle seguro al trabajador para que el trabajador, al momento de sentirse mal o lo regresara, pudiera ir al Instituto Mexicano de Seguro Social, y el Seguro Social pues le diera la incapacidad temporal, ¿no? De los días que tenía que descansar para recuperarse, y si estaba en riesgo mayor, pues que tenían ellos, pues, se supone que son expertos en el tema, y ellos saben cuáles son los pasos a seguir, pero no se estaba haciendo de esa manera. Entonces se tuvo que buscar presionar al gobierno para que ellos a veces actuaran, y se logró detener esto afortunadamente. Pero también hubo otro tema que sí nos preocupaba mucho, que era el tema de las personas mayores, de las personas a partir del 31 de marzo, precisamente, que salió este nuevo decreto, habla de primero el 24 de marzo hablaban de personas de 65 años en adelante, pero ya el 31 de marzo ya era de 60 años en adelante. Todas las personas de 60 años en adelante, personas embarazadas, personas, mujeres embarazadas, en lactancia también, y personas que sufrieran alguna enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Como por ejemplo diabetes, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, que todas las personas se tenían que mandar a descansar de manera obligatoria, con goce de sueldo íntegro, aún así fueran empresas esenciales, así aún así estuvieran dentro de este ramo. Entonces, aquí en San Quintín, ¿qué se aplica? Entonces, también nos fuimos con todo sobre ese tema también, precisamente para ponerlo sobre la mesa y decirle a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sabes qué? Todas las personas mayores siguen dentro de los campos. Las personas que tienen alguna enfermedad crónica ya mencionado en el decreto también están dentro de los campos. Las mujeres embarazadas también siguen dentro de los campos. Entonces necesitamos actuar de manera inmediata. Entonces, en las inspecciones necesitamos que estos sean los puntos principales, que ustedes identifiquen a las personas que están dentro de los campos. Necesitamos que descansen, pero no queremos que solamente descansen y que digas que no te voy a pagar el salario mínimo, o no, le vas a pagar el salario íntegro, lo que esté ganando. Si la persona está ganando 300 pesos al día, esos 300 pesos se lo vas a tener que pagar. Si está ganando 200, pues le vas a pagar los 200, ¿no? Entonces, y así fue como también se empezó a buscar, sobre todo con las empresas más grandes que manejan hasta 5,000 personas al día, a 3,000, 4,500 personas, pues precisamente en esas empresas se enfocaran primeramente. Entonces, pues se buscó también hacer ese trabajo, y afortunadamente se logró ya en algunas empresas, pero eso sí falta mucho todavía. De hecho, las inspecciones sí se siguen haciendo. Te digo, hay muy poco personal para que hagan las inspecciones, entonces solamente están avanzando 2 empresas por día, y van a continuar porque a esto también están descansando algunas personas. Pero, por ejemplo, hoy nos reportaron que de una empresa agrícola de aquí descansaron a las personas, pero no les quieren pagar el salario íntegro, sino les quieren pagar el salario mínimo. Entonces, pues ahí es donde nos vamos a meter, vamos a hacer esa denuncia el día de mañana, porque apenas nos reportaron hoy, para que también se vaya a inspeccionar en la empresa. E incluso acaban de inspeccionar esa empresa, pero creo que no entendió bien no creo que no haya entendido. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. Quieren buscar ahorrarse lo más que puedan, y si la gente no denuncia, lógicamente, si le da
dan el salario mínimo, la gente dice que sí, bueno, para ellos está bien, ¿no? Pero como los trabajadores dijeron, no estamos de acuerdo que sea salario mínimo porque nos están diciendo que es salario íntegro. Entonces, ya los trabajadores nos volvieron a contactar y hoy los hemos visto promover ese tema a través de las redes sociales, los hemos escuchado que han salido en los periódicos, porque sí hemos tratado de moverlo mucho, entonces con los medios locales, y ahorita nuestro aliado principal es el Facebook, ¿no? Que es donde se mueve la información muy rápido, hacemos videos, concientizamos a la gente, informamos a la gente, y cuando va saliendo información de la Secretaría de Salud, nos vamos informando y les estamos diciendo las medidas que hay que tomar, y que no nos lo estamos inventando nosotros, sino son recomendaciones del sector salud, ¿no? Entonces nos apegamos a lo más que podemos, también porque luego hay gente que dice, no, ustedes están locos, ¿no? O de dónde sacan esa propuesta. No, esa propuesta no me la estoy inventando, y esto lo está recomendando la Secretaría de Salud. Y pues aquí donde estoy viendo que hay mucha gente, estoy viendo que no se están tomando las medidas, por lo tanto, estoy denunciando para que aquí se tomen las medidas. Entonces así nos vamos viendo, y la gente, pues sí, afortunadamente hay mucha gente que nos llama, hay gente que nos manda mensajes, hay gente que denuncia. Antes no se denunciaba, antes de 2015 y más acá, la gente tenía tanto miedo de denunciar, o ahora les digo, ustedes denuncien, o sea, mándenme la información a mí, yo me encargo de hacérselo llegar a la Secretaría de Trabajo. Entonces no van a saber que fueron ustedes, al final de cuentas, no van a saber quién fue el trabajador. Yo no voy a decir fue el fulano de tal el que está denunciando, no, a mí un trabajador o una trabajadora de la empresa tal me está denunciando que la empresa está tratando hacia la gente, que hay estas condiciones, y de inmediato mando la lista, señalo la dirección de la empresa, señalo de dónde está ubicada, cuánta personal maneja y qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos hasta un formato y todo, lo rellenamos rápidamente y lo enviamos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, así es como hemos venido trabajando, y creo que eso ha logrado que pues, las medidas ya de seguridad para los trabajadores ya se estén implementando, preventivas, ¿no? Entonces creo que incluso hay coordinación con la Guardia Nacional. Yo sé que es un tema, bueno, sería un punto aparte a discutir, porque algunos estamos ahí como que sí, como que no, pero bueno, lo que estamos haciendo aquí con la Policía Federal, con la Secretaría de Transportes, con la Guardia Nacional, pues hay toda una coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces, para precisamente decirles, a ver, lo que está pasando aquí, el tema de las camiones, a ver, te corresponde a ti, a ver, el tema de los ranchos, eso está pasando, te corresponde a ti, o sea, como hay coordinación, se manda la información a la dependencia que le corresponde, inspeccionar de manera inmediata, y así, solamente así se puede combatir, ¿no? Claro, y esto se da justamente, Lorenzo, porque como dices, antes de 2015 no existía como tanto esta organización dentro de los jornaleros, ¿no? Es justamente hasta que se da este estallido que vimos en aquel entonces, en donde los jornaleros luchan por construir pues su sindicato o esta organización en la que ahora tú estás al frente, que los defiende, y que es uno de los principales problemas que ha habido, por ejemplo, en las maquilas, que los sindicatos de las maquilas son adheridos a la CTM, o son oficialistas, o son charros, y por eso los trabajadores tienen tanto miedo de denunciar o de decir algo, ¿no? Y en este caso que tú estás comentando, justo a partir de 2015 se da esta batalla por concientizar a los trabajadores, que todavía hace falta un montón, ¿no? Y de trabajo y demás, pero que sí hay como esta intención ya de no dejarse, ¿no? De decir, somos esenciales, somos trabajadores que dan de comer a millones de personas en el mundo, y merecemos pues tener condiciones de salud, condiciones en general de trabajo dignas, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto que tú comentas, y bueno, también veo que hay como una intención de parte de tuya, de otros compañeros, justamente de formarse, ¿no? Lo que dices, esta desconfianza en las instituciones es tan grande, Lorenzo, y no solamente en el norte, a nivel nacional es tan grande que la gente le ha costado trabajo seguir indicaciones de salud, le ha costado trabajo quedarse en casa, a los que se pueden quedar, ¿no? Y a los que no se pueden quedar, como en el caso de los jornaleros, seguir como las recomendaciones, etcétera. Y me parece que ha habido como esta intención de poder formarse, de poder
dar la información más clara posible a los trabajadores. De hecho, veíamos inclusive que te aventaste el curso de todo sobre la prevención del COVID. Y bueno, pues eso ha sido, yo creo que muy positivo para el tema de los trabajadores en el caso de San Quintín. Entonces, bueno, nos parece como muy importante y quisiera que comentaras pues eso, estas últimas como observaciones que tú tienes al respecto de qué viene, ¿no? Porque efectivamente a muchos trabajadores los están mandando con menos salario, ¿no? Es lo que decías. Y es muy posible que terminando, si es que logramos como avanzar y terminar en esta situación en un tiempo, el gobierno dice que el 30 de abril, ¿no? No sabemos si se vaya a extender más o no. Se van a recuperar, como digamos, todos estos casos para dar la batalla, se seguirá luchando pues por mejores condiciones de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras jornaleros, etcétera. ¿Qué es lo que viene para el caso de los jornaleros agrícolas con el tema de la pandemia y sin el tema de la pandemia, que también es muy importante? Claro. No, pues yo creo lo más importante para nosotros ahorita es atender precisamente este tema. Creemos que yo le decía a los compañeros desde hace pues, ya un mes, creo que veníamos un poco más tratando este tema, y yo les decía, no, es que mucha gente no nos va a creer, mucha gente va a decir que estamos exagerando, que estamos queriendo meter pánico a la gente, mucha gente va a decir que hablamos por hablar, pero van a ver que el tiempo nos va a dar la razón, ¿no? Era lo que decíamos hace como un mes y tantito, cuando las primeras veces que nos reuníamos a tocar este tema. Y hoy creo que ahora precisamente lo que está pasando es que ya se están empezando a implementar estas medidas. Al principio era también difícil hasta para los propios trabajadores, porque los trabajadores decían, ok, como y se iban 80 en un camión, por ejemplo, pues ahora ese mismo camión tiene que dar 3 vueltas o 4 vueltas, ¿no? Entonces, hay empresas que están metiendo 1 o 2 camiones más, pero aún así dicen, bueno, en la mañana está bien, pero en la tarde, cuando salimos, los que salimos a las 5, llegamos hasta las 8 en nuestra casa porque tienen que dar vueltas, y hay muchas veces que la gente, los trabajadores se desesperan, ¿no? Pero incluso algunos llamando y diciendo, oye, es que las medidas sí están bien, pero no hay que irnos al extremo, pero nosotros les explicamos que si no tomamos las medidas, esto se va a expandir y se va a ir para arriba y al rato no lo vamos a poder controlar, y que más valía empezar a tomar las medidas necesarias. Y creo que poco a poco ha ido entendiendo la gente y ha ido comprendiendo que es por el bien de todos y de todas. Entonces ahí hemos ido entrando al tema poco a poquito ahí, y afortunadamente ahorita ya la mayoría de la gente está acatando, de los trabajadores sobre todo, está acatando esto, ¿no? Entonces, pero creemos que para San Quintín viene lo peor todavía. No hemos pasado la etapa difícil nosotros, porque te decía que hoy se acaba de confirmar el primer caso aquí en el Valle. Entonces, para nosotros creo que vamos a volver a citar al gobierno, necesitamos sentarnos, por eso decía yo hace rato, que se tiene que poner mano dura ya con las empresas que no quieran cumplir, castigos, incluso como ellos hacen con los trabajadores, ellos despiden y corren a los trabajadores y ponen castigos ejemplares para que los demás no levanten la voz. Pues ahora tenemos que hacerlo nosotros así, de esa manera. Necesitamos castigos ejemplares para las empresas que no están cumpliendo, para que les sirva de ejemplo para las demás empresas, y a ver si aún así siguen actuando ahora sí que bajo la misma modalidad, ¿no? Entonces creo que viene mucho trabajo todavía, y creo que quiero aprovechar también para, tal vez no, sí tenemos bastantes contactos en otros estados de la República Mexicana, pero si alguien alcanza a escuchar este audio, ver este video, también que trabaja en el sector, ya sé que se organiza con un pequeño grupo de compañeros y compañeras jornaleras, o incluso con jornaleros y jornaleras que no están organizados y que están interesados en saber más, tener más información, cómo hemos ido trabajando para implementar las medidas aquí, aquí en San Quintín, Baja California, pues me pueden contactar, ¿no? Ahí en el Facebook me pueden encontrar información con Lorenzo Rodríguez. También manejo la misma página también, Lorenzo Rodríguez San Quintín,
pueden entrar en la página del sindicato, el SINCA, ahí pueden, ahí somos tres compañeros que manejamos la página, pero les podemos brindar información, e incluso podemos servir de enlace tanto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder sentar a los funcionarios en sus respectivos estados, en sus respectivos trincheras, para que se empiece a trabajar en un plan de trabajo conjunto para empezar a atender a los trabajadores y trabajadoras, porque sí nos interesa mucho, no solamente que en San Quintín se pueda implementar, sino en el resto del país. Entonces, pues ahí está la invitación, ahí mi número de teléfono también para los compas que nos gusten llamar, es el 616-121-1185, y para que juntos enfrentemos todo esto, ¿no? Entonces, y ya lo que sigue en el futuro, pues es seguir, nosotros seguimos trabajando en el tema tenemos todavía una campaña fuerte de promoción sobre los derechos humanos y laborales de los jornaleros y jornaleras. Seguimos afiliando a los trabajadores que están en los diferentes campos a la organización, que se han acercado, o compañeros que incluso nosotros vamos a buscar en las paradas de camiones en las mañanas. Hola. ¿Se cortó? No. Ya. Es que ya no te escuché de repente. Perdón. Ok, estaba con el tema te decía que pues lo que viene ahorita después de que pase todo esto, pues nos interesa mucho seguir trabajando con los compañeros en las diferentes colonias como lo hemos venido haciendo, para afiliarnos a la organización, que el gremio siga creciendo para tener más fuerza y poder seguir haciendo sus trabajos en favor de los trabajadores. Incluso hemos buscado trabajadores en las paradas de los camiones en las mañanas. También tenemos videos que hemos transmitido ahí en vivo en la página de la organización. Incluso, pues, hay mucho trabajo por hacer, por seguir organizándonos, porque estamos trabajando para un contrato colectivo y ya llevamos varios años, no lo hemos logrado todavía porque hay una campaña antisindical por parte de las empresas y creo que eso nos ha costado la verdad, Londra, pero pues eso es todo lo que viene. La organización va a seguir trabajando e incluso seguimos viendo el tema del boicot Driscoll, que es una campaña que lanzamos desde 2016, que se ha promovido en varios estados de la República Mexicana y sobre todo en la Unión Americana, ¿no? Con nuestras camaradas que están allá. Pues también hacemos la cordial invitación, ¿no? A las personas que consumen las fresas, ya sea fresas, moras o arándanos de la marca Driscoll, pues que no lo compren, ¿no? Que no lo compren, porque es una campaña de boicot que estamos ahí, lanzamos desde ya hace varios años, donde venimos presionando a esta empresa para que se siente a platicar. No ha querido, pero pues yo creo que necesitamos meter más presión y pues para eso necesitamos el apoyo de los consumidores, ¿no? Ahí en la Ciudad de México incluso hay muchos, sobre todo los venden en Costco, en Walmart, en esas tiendas, pues se encuentran estos productos, y creo que también hay compas ahí en la Ciudad de México que nos han acompañado en algunas manifestaciones que hemos hecho en la tienda, en los diferentes mercados. Entonces, pues este es el trabajo que hay todavía por seguir, por hacer, y pues aquí la lucha ha sido constante, se va a mantener así de esta manera mientras no haya pues justicia laboral para los trabajadores agrícolas y las trabajadoras, ¿no? Mientras no haya condiciones laborales dignas, mientras no haya mejores salarios, mientras no haya contratos realmente auténticos que les garantice pues mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces creo que pues parte de lo que se sigue haciendo y lo que toda la gente que viene está un poco conflictado, saturado del trabajo, pero creo que lo hacemos con mucho gusto, porque pues si los explotadores no descansan y todos los días buscan cómo despedir a los trabajadores y a las trabajadoras, como todos los días buscan
cómo pues explotar más la mano de obra de los trabajadores. Entonces creo que nosotros también tenemos que seguir en lucha constante para poder equilibrar un poco este asunto. Ok, pues sí, Lorenzo, justamente es este llamado que se hace pues a nivel nacional a hermanar las luchas. Nosotros, por supuesto, te queremos agradecer mucho que hayan accedido a tener esta entrevista con los compañeros y compañeras de la gente que nos sigue a través de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, que no te creas, también son los barrios, más bien los pueblos de Xochimilco, muchos, y todos siguen manteniendo esta situación de cosecha, etcétera, y bueno, pues a nivel nacional las condiciones del campo en general son brutales, ¿no? Entonces, pues este llamado que haces a los trabajadores del campo en general a nivel nacional a unirse, a precisamente exigir mejores condiciones de vida, de trabajo, etcétera, es una labor que tenemos que hacer pues todos y todas, y pues ya está el llamado también a la gente a solidarizarse. Queremos agradecerte mucho, Lorenzo, esta participación. Ya se nos acabó el tiempo, pero dejamos pues a todos los compañeros y compañeras que quieran saber más acerca de la lucha de los jornaleros agrícolas, puedan buscar en el Facebook al compañero Lorenzo Rodríguez, que es el secretario general de esta organización, que es una organización muy nueva, pero que lleva batallando fuerte en contra de las grandes multinacionales que explotan a miles y miles de trabajadores mexicanos del campo. Y bueno, pues pueden buscarlo así, como Lorenzo Rodríguez en Facebook o Lorenzo Rodríguez San Quintín en Facebook, y también pueden buscar la página del SINJA, que es el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, no sé si lo dije bien, pero bueno, pues que básicamente hace esta labor de defensa de los trabajadores del campo. Lorenzo, un último mensaje que quieras decirle a toda la gente que nos escucha, y bueno, pues agradecerte muchísimo esta participación el día de hoy. No, pues agradecerles mucho a ustedes por el espacio, y pues nuestra solidaridad. Esperemos también poder coincidir ahora que pase todo este problema, pues todo lo que está pasando hoy en nuestro país, y ya espero más adelante podamos coincidir en algunos para platicar personalmente y ver cómo podemos pues reforzar, hacer alianzas. Creo que eso es muy importante. También a la invitación a las diferentes organizaciones a unirnos y enlazar todas estas luchas, porque solos pues no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Creo que pues a veces tenemos mucha voluntad, muchas ganas de cambiar las cosas, mucho coraje incluso de ver tantas injusticias que están pasando, pero si no hacemos alianzas con muchas organizaciones, muchos grupos, pues va a ser pues más complicado que nos puedan escuchar, que se pueden voltear a vernos. Entonces creo ese es el mensaje, ¿no? Dejar ya los contactos, ya lo dijiste, pues ahí están, búsquenos, y igual grupos, organizaciones que estén en otros estados de la República Mexicana que nos escuchen, pues también pues ojalá que hagan el contacto con nosotros, y ya nosotros empezamos también a ver de qué manera nos podemos apoyar todos y todas mutuamente, ¿no? Pues agradecerles, y pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Lorenzo, un abrazo, y bueno, pues fuerza a todos los compañeros jornaleros y jornaleras de San Quintín. Bye. Gracias, igualmente.